Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan en español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Buenos días, qué bueno verles. Me alegro de regresar al Evangelio de Juan con ustedes. Si lo desean, los invito a abrir sus Biblias de regreso a Juan capítulo 11 y 12. Juan 11 y 12 es donde estaremos en nuestro tiempo esta mañana. Estoy seguro que va a ser una narrativa alentadora y edificante. Recientemente me encontré con un libro que compré para nuestra familia y se lo di a mi dulce esposa, y fue escrito en la década de 1800 por un pastor en Edimburgo, Escocia, Alexander Moody Stewart. Leí poco sobre él, tenía un gran impacto en Edimburgo durante su tiempo, pero tal vez su impacto más notable fue este libro que escogí, escrito en 1863. El libro se tituló Las Tres Marías. Las Tres Marías. El subtítulo fue este: Aprendizaje de la vida de María Magdalena, María de Betania y María, Madre de Jesús. Mientras miraba el libro y lo leía, yo también estaba agobiado por pensar en estas tres mujeres piadosas del Nuevo Testamento, realmente las tres más famosas Marías en el Nuevo Testamento, de las damas más notables en el Nuevo Testamento. Y como cuando él hablaba de María, una de las tres Marías, realmente no importa de la María que está hablando porque todas tienen el mismo corazón, él dijo esta línea: solo estemos seguros de esto, que el Cristo de María sea el nuestro. Solo estemos seguros de esto, que el Cristo de María sea nuestro. Mira, el libro no tiene que ver nada con la adoración de María, para nada. Obviamente es una doctrina falsa. El libro tiene todo que ver con la forma en que María adoró a Cristo. Todo el libro se trata de mirar a la persona de Cristo a través de cómo estas tres Marías vieron a Cristo. Y termina con esto: estemos seguros que el Cristo de María sea nuestro Cristo. Él espera lo mismo de nosotros que de ella. Final de cita. Bueno, al llegar a nuestro pasaje hoy vamos a llegar a una de esas tres famosas Marías en el Nuevo Testamento. Pero para que no te confundas y choques entre las historias, deberíamos despejar por un segundo de cuál María estamos hablando. Porque si has leído tu Nuevo Testamento, hay muchas Marías que aparecen en todas partes. De hecho, escuché al pastor John MacArthur decir una vez que hay tantas cosas de María sucediendo cuando llegamos a la crucifixión que es difícil saber cuál es María porque hay Marías en todo lugar. Esto es probablemente cierto. Si haces un estudio del Nuevo Testamento y estudias esas tres Marías, te encuentras con tres. La Madre de Jesús, que todos conocemos, es una mujer muy piadosa. Tienes a María Magdalena. María Magdalena fue una mujer poseída por demonios. La encontramos en Lucas 8 y el Señor ha echado fuera a esos demonios y es una seguidora devota. Pero incluso María Magdalena a veces se confunde con la mujer del capítulo 7 de Lucas, que es una mujer inmoral que no sabemos su nombre. Que en esa historia, te recuerdas Lucas capítulo 7, hay una mujer inmoral que se arrodilla y con aceite en sus manos lo pone en los pies de Jesús y lo frota en los pies de Jesús con el aceite usando su cabello. Ahora, eso es un poco confuso a veces, porque incluso confundimos a María Magdalena con Lucas capítulo 7, que probablemente no es ella, pero también confundimos Lucas capítulo 7 con nuestro pasaje de hoy en Juan capítulo 12. Verás, en el capítulo 7 de Lucas también es un poco confuso cuando estudias a las Marías y estás pensando que ella es María Magdalena, porque en Lucas capítulo 7 Jesús entra en la casa de un tipo llamado Simón el fariseo. Bien, en nuestro versículos hoy en Juan capítulo 12, Jesús entra y hay una María y también está en una casa de Simón, pero este Simón, el leproso, si confundes a los Simones y Marías, vas a estar confundidos. Así que mientras piensas en eso, tenemos a María, Madre de Jesús, tenemos a María Magdalena. Ella era una mujer que echaron demonios fuera de ella. Y luego tenemos a María de Betania. María de Betania es la hermana de Marta. ¿Conoces la historia famosa que leímos de María y Marta?
la historia de Lucas capítulo 10, donde Marta anda por ahí ocupada sirviendo y se molesta un poco porque su hermana está sentada en los pies del Señor, donde a menudo vemos a María, siempre parece en los pies del Señor. Y después se mete en una pequeña disputa y Jesús dice: Marta, Marta, sigue sirviendo, pero tu hermana María es un gran ejemplo de la devoción. Esa es María de Betania. Esa es la tercera María. Tienes a María, Madre de Jesús, María Magdalena y María de Betania. Ahora, todas estas Marías son mujeres piadosas, son grandes ejemplos, son mujeres de devoción. Por eso ese libro es tan revelador, porque mira cómo estas mujeres miran a Cristo y viven por Jesucristo. Bueno, en nuestro pasaje hoy, al final de Juan 11 y Juan 12, vamos a encontrar a María de Betania. Y a María de Betania que vamos a encontrar hoy, ella es destinada por Dios de ser puesta enfrente de nosotros como un resplandor, ejemplo de cómo se mira de tener una devoción a Jesucristo. Y podría agregar algo aquí, solo como modo de introducción, permíteme retroceder y después clarificar. La Biblia en general tiene una inclinación muy masculina, si lo piensas. Tienes los personajes principales, tus líderes de clave, los generales, todas las porciones centrales y grandes de la Escritura son lideradas por hombres. Jesús siendo un hombre masculino, los 12 discípulos, los profetas, los sacerdotes, los reyes, en su mayoría hombres, y por eso decimos muchas cosas buenas, como así como va las personas, los hombres, así va la iglesia, los niños, así los padres, la familia, así van los hombres. Y eso son afirmaciones verdaderas, pero en ninguna forma la Biblia disminuye el valor de la mujer. De hecho, las mujeres son coherederas en condición de herederas de la gracia. No hay nada inferior, simplemente son diferentes en su diseño, en su función, son bellamente hechos, son iguales al Señor. Y en nuestro pasaje hoy les traigo eso porque María de Betania, en nuestro pasaje, ella avergüenza a los hombres en su trabajo. De hecho, todos los demás que están en este evento están mirando y viendo a esta mujer adorar al Señor. Y cuando acabemos con nuestro tiempo hoy, toda la adoración casual se va. Pero María de Betania emerge como un ejemplo tan brillante. Quiero que pienses sobre esto. Ella es gran ejemplo de nuestro pasaje hoy, que Juan, Mateo y Marcos cubren esta historia, y solo quiero que dejen estas palabras reposar de lo que Jesús dice sobre María y lo que hace nuestro pasaje hoy. En verdad os digo, este es Mateo 26:13, Marcos 4:9, en verdad os digo, donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, así que esta es la línea, cuando el evangelio se difunde por todo el mundo, cuando se extiende por todo el mundo, cuando los hombres oyen hablar la grandeza de Cristo, lo que esta mujer ha hecho hoy será dicho en su memoria. El pasaje que veamos hoy y que miramos hoy se trata de lo que María hizo en este día, y Jesús dijo que es tan notable que lo voy a conmemorar. Su adoración fue tan radical, tan increíble, tan conmovedora, tan impactante, que todos ahí presentes tomaron nota, y quiero que todo el mundo sepa que cada vez que prediquen las buenas nuevas de Jesucristo, que se recuerden de esta mujer. Ese es nuestro pasaje hoy. María es un ejemplo absolutamente impresionante de la piedad. De hecho, he llamado hoy, si quieren tomar notas, simplemente enmarcar nuestro pasaje, he llamado a esta sección, la que vamos a estar, un montaje de la adoración de María. Un montaje de la adoración de María. Ya sabes, un montaje, el asamblaje de serie de imágenes, cada uno teniendo su propia parte, y cuando se juntan hacen esta hermosa obra de arte en su totalidad. Este pasaje tiene un centro y es, miren a María y su adoración. Ahora déjame leer el pasaje, Juan 11:55 al 12:11. Vamos a meter en nuestra mente este montaje de la oración de María. Noten el versículo 55 del capítulo 11. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se decían unos a otros: ¿qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían
dado órdenes que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que él aprendieran. Ahora esquipemos al pasaje 12. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos. Hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Y Judas el Iscariote, uno de los discípulos en el que iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupaba por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía bolsa de dinero, sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que los guarde por el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces la gran multitud de los judíos se enteró que Jesús estaba ahí. Vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Amados, cuando venimos a este pasaje, miramos esta imagen radical, miramos este montaje de la adoración de María, y vamos a ser introducidos a esta imagen, y vamos a llegar a esta cena en la casa de Simón, que vamos a ver un momento, y vamos a ver 17 personas presentes, y después emerge María, y hay este corte radical porque Jesús va a ser puesto a su lado. Así que vemos estas imágenes de la suprema adoración de María y la suprema rechazo de Judas. Así que caminemos por el pasaje. El montaje, la primera imagen de la adoración de María es esta: una cena disfrutada bajo coacción. Una cena disfrutada bajo coacción. ¿Por qué dijo una cena disfrutada bajo coacción? Porque cuando vemos el capítulo 12, versículo 1 y 2, noten, capítulo 12, versículo 1. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos, y le hicieron una cena. Si leemos eso solo, se mira como una cena normal, pero si regresamos en el contexto, tenemos que recordar que esta cena que están teniendo, cena que están disfrutando, está en medio de ser casados para ser perseguidos y matados. Si regresamos al versículo 55 en el capítulo 11, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús. En el 56 miramos esta idea de que todos están buscando a Jesús, esperando si va a venir a la Pascua. Esta va a ser la última Pascua de Jesús. Y están diciéndose unos a otros cuando estaban en el templo: ¿qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? Hay esta murmuración: Jesús va a estar aquí, va a venir a la Pascua. ¿Por qué estaban murmurando tanto? Porque si regresas un poco más, no te olvides, Jesús acaba de resucitar a un hombre muerto, a Lázaro. Cuando Jesús terminó de traer a este hombre a vida, se recuerdan, Caifás dijo: este hombre tiene que morir si nosotros tenemos que vivir. Es donde predicó un gran sermón, ¿se recuerdan? Cuando el sermón acabó, en el texto, si regresas en la conspiración de matar a Jesús, cuando terminó, estaban en completamente acuerdos de matar a Jesús. Noten, desde ese día planearon matarlo. Los fariseos están cazando. Este es un momento de coacción. Noten, 57. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes que si alguien sabía dónde estaba Jesús, que diera aviso para que los prendieran. Ahora no solo querían matar a Jesús, sino que cuando resucitó a Lázaro tenían un aviso, orden para Lázaro también. Noten, versículo 10. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Cuando miramos el capítulo 12, versículo 1 y 2, Jesús está entrando a la Pascua hasta 6 días antes de la
última semana de la vida de Jesús. En este momento es la última Pascua de Jesús. Las últimas 2 Pascuas había empezado una gran conversación, pero ahora lo quieren muerto, lo quieren matar, y ha entrado a la Pascua y está siendo casado. ¿Y qué miramos a Jesús que está haciendo? Él está en Betania, que está como 2 millas de Jerusalén, y lo miramos en el capítulo 11, que ha salido de Efraín, donde estaba ministrando. ¿Y qué va a hacer Jesús cuando está siendo casado para matarlo? Y las personas vienen atrás de él y están a 12 millas y vienen con espada. ¿Qué va a hacer Jesús? Se va a sentar y cenar. Ese es el contexto, por eso lo llama una cena disfrutado bajo coacción. El hombre de Dios está siendo casado, sus amigos están ahí y ahora está comiendo. Así que veamos esta cena por un poco, porque esta es una gran comida. Esta cena disfrutada bajo coacción. Noten el capítulo 12, versículo 1. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos. Ahora, sabemos de Mateo 26 y Marcos 14 que mientras Jesús tenía a Marta en esta comida, María está en esta comida y Lázaro está en esta comida. Sabemos que en los otros evangelios estaba esta cena en la casa de Simón el leproso. Ahora, los leprosos eran excomunicados de la sociedad. El hombre que está organizando esta cena, era un ex leproso que era separado de la sociedad, y después Jesús lo sanó de su lepra y ahora está de vuelta a su casa y está organizando esta comida. Pero no solo él está en esta comida, Jesús está sentado con su amigo más querido. Fíjense, de regreso al texto, está en una cena en Betania, pero noten, está en la casa de Simón. Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos, y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. ¡Qué gran imagen! Tenemos que entender la escena. Están en la casa de Simón. Este no solo es un almuerzo o desayuno, agarrar su comida y salir. Ese lenguaje de reclinar es usualmente cuando tenían un banquete de largo tiempo en una mesa más pequeña, un sofá pequeño, y tenían este tiempo extendido. Y la meta de esta cena no solo era agarrar la comida y salir, sino que tener un tiempo de comunión, un tiempo de alentación, edificación. La cena no solo era agarrar la comida y salir, sino que disfrutar tiempo juntos. Nosotros americanos podemos aprender un poco sobre esto. Hay mucho que decir sobre la comunión y miramos esta escena, imagínatelo. Jesús ha estado unas semanas probablemente ministrando, ha regresado, su última semana de su vida. Al final de esta semana, el viernes, Jesús va a ser asesinado, sepultado y resucitará el domingo. Y aquí viene la Pascua, está siendo casado y se sienta y está en la casa de este hombre, Simón el leproso, al quien ha sanado el lepra. Y está sentado con su mejor amigo Lázaro y está reclinado disfrutando este tiempo juntos. Y por supuesto están María y Marta está haciendo lo que siempre hace, está ocupada. Noten el texto, dice el texto, y le hicieron cena ahí y Marta servía. Ahora, no quiero ser tan duro con Marta aquí. Ella ya tuvo una situación bastante difícil en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús le dice: Marta, Marta, tu hermana aquí es un poco más reflexiva y contemplativa sobre este momento. Pero recuerda, cuando Jesús reprendió a Marta en el Evangelio de Lucas, no era como que servir era pecaminoso. Alguien tiene que servir la comida, alguien tiene que estar en todos lados sirviendo. El Señor ama el servicio. El problema con Marta es que simplemente no tenía la convicción y la fortaleza en muchos tiempos de pensar sobre lo más importante, en los momentos más importantes que el Señor tenía para ella. En su ocupación no meditaba y se sentaba a los pies de Cristo como su hermana María. María siempre parecía que estaba en los pies de Cristo y Marta siempre estaba en todos lados. No dice nada de los motivos de Marta, pero es interesante que es dicho a nosotros una vez más. Pero ¿sabes lo que está haciendo Marta una vez más? Está ocupada. Tienes a Lázaro reclinándose
Simón, el ex leproso, tienes a Marta ocupada por su sirviendo, estamos agradecidos por su servicio, no hay reprensión por su servicio y la comida está siendo servida y quieres tener en tu mente, cuando piensas sobre esta comida, tienes que poner en tu mente, porque en un momento vamos a movernos a la adoración de María y este momento de la rebelión de Judas. Así que quiero que tengas en tu mente, hay 17 invitados sentados en esta comida. Tienes a María, Marta y Lázaro, son 3. Tienes a Jesús, son 4. Tienes a los 12 discípulos, es decir, 16, y tienes a Simón, es decir, 17, así que tienes 17 personas sentadas en esta comida. Y la imagen que miramos es que afuera de Judas, que es hostil y enojado, hay 16 personas que están llenos de luz, llenas de esperanza, y están disfrutando esta comida, y no podía evitar de pensar cómo sería eso. Imagínense, Lázaro, piensen, él estaría reclinado, por supuesto, en unos momentos atrás estaba muerto, sentado con Lázaro, la comida se sentía tan bueno, y terminaba de comer, y ahora estoy disfrutando con todos ustedes, María y Marta, sonriendo, mirando a su hermano Cristo, pasando tiempo con Jesús, disfrutando, Simón hablando de su vida como excomunicado, disfrutando de su vida con Jesús. Estaban hablando del poder de el Señor, la palabra del Señor, la capacidad del Señor, reflexionando en todo lo que el Señor hizo en salvarlos, en limpiarlos, resucitando los de entre la muerte, Marta y María, hablando de acerca de la salvación que el Señor les proveyó a sus vidas. Este era un tiempo de edificación a ellos. Y el texto nos va a decir en unos momentos que en la comunión, cuando es más dulce, todavía hay algunos que salen a la superficie como ejemplos para los demás. Ese es María. Y todavía hay quienes se enojan, se vuelven hostiles cuando otras personas están entusiasmadas por la verdad. En un entorno como este, en un momento como este, expone tanto a las personas en buenas formas, en malas formas, y muestra a las personas que elevan encima por su devoción, y también enseña lo que ocurre cuando hay muchos creyentes juntos amando a Cristo. Judas simplemente se enoja, se pone furioso, se vuelve hostil. En un momento vamos a ver Judas y toda su justicia propia y rebelión, odiar la verdad alrededor de él. Lo que Juan nos prepara es que todos están sentados viendo la comunión. Imagínense cómo sería cuando pongo a María delante de ustedes y Judas. María será levantada y Judas expuesto. ¿Qué escena? Así que es la primera imagen del montaje de la adoración de María, una cena disfrutada bajo coacción, una cena disfrutada bajo coacción. Imagen 2 del montaje de la adoración de María, el momento de pura devoción de María. Esto es como tienes que leer la gramática del versículo 3. Expliqué el versículo 1 y 2 porque esto es lo que Juan, el escritor del Evangelio, pone delante de nosotros. Juan dice esto: ponte ahí, disfruta la comunión, disfruta la cena, imagínense lo que está pasando, y de repente imaginen a María acercándose a la mesa donde están todos reclinados y sentados, su hermana Marta yendo a un lado al otro preparando más comida, Simón probablemente mirando a los discípulos, Simón mirando, y después camina María, y en medio de todo eso María decide que va a ungir al Señor Jesús con aceite para prepararlo para su sepulcro. No cabe en el momento, al principio no parece que encaje, pero lo hará. Y recuerda este momento que vamos a estar estudiando en Mateo Marcos, cuando dice el Evangelio será predicado por todo el mundo, esta mujer será conmemorada. Así que veamos la imagen número 2 en el montaje de la oración de María, el momento de pura devoción de María. Noten, versículo 3. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume.
Ahora, hay mucho que decir aquí, bastantes cosas que hablar. En primero, Juan se enfoca en su postura con el cabello suelto. No era común que las mujeres judías se soltaran el cabello de esta forma. En particular, sería degradante para postrarse en los pies del Señor Jesús en la sociedad, pero a ella no le importaba nada. Y hablaremos más de eso en un momento. Pero no solo fueron los pies que ungió. De hecho, en Marcos 14:3, como leemos en la escritura, comenzó con su cabeza. Esto es lo que dice: tomó el perfume muy caro de nardo puro y lo puso en su cabeza. Y lo que tienes que entender es que no es un momento único, tiene una meta, quiere ungir al Señor Jesús y quiere honrarle. Empieza con su cabeza y luego termina en sus pies, y toda la idea nos dice Jesús que lo está preparando para su sepulcro, para su entierro. Tienes que entender lo que significa la unción. En el Antiguo Testamento, en particularmente con fragancias, aceites y perfumes, tienen la idea de la preparación para algo, la preparación para adoración, preparación para un evento, preparación para morir, o después de que alguien haya muerto, es la preparación del cuerpo. ¿Recuerdas cuando Nicodemo y José de Arimatea van al cuerpo de Jesús? ¿Recuerdas? Le ungieron con estos aceites. Y aquí tenemos a María caminando a esta escena de la cena, y ellos están comiendo, y imagínate en tu mente, ella toma esta botella de aroma y aceite y perfume que están mezclados, y empieza a sus pies, de su cabeza a sus pies, y está limpiando sus pies con su cabello. Y ahora, ¿con qué lo ungió? No tenemos que perderlo. De hecho, Juan nos da 5 descripciones de eso. Es llamado nardo. Nota en el texto. No solo nardo en versículo 3, sino nardo puro. Y después nos dicen que es 1 libra. Es muy costoso. Y después nos dicen que el olor es hermoso. Y si estás preguntando de cuánto cuesta, no tienes que esperar mucho, porque Judas, el que cuenta el dinero, el que confiamos el dinero en él, el que toma el inventario, él nos dice cuánto cuesta. Versículo 5, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se los dio a los pobres? Vamos a hablar de eso en un momento. El auto justo, Judas. ¿Sabes cuánto dinero es 300 denarios? Es aproximadamente el salario de un año, un día. Por 1 denario, esta botella de este costoso, hermoso aroma de perfume de aceite no era barato. No solo vas a la tienda local para agarrarlo. Esta era aceite y perfume más caro que podrían comprar de diferentes compuestos. Estos compuestos provenían de la semilla de las plantas, se juntaban y mezclaban con otros olores extravagantes. Este no solo era un nardo cualquiera, era nardo puro. En particular, el que hablan, este nardo, tenías que agarrarlo, conseguirlo en las Himalayas, entre Tibet y India, y tenía que ser importado cientos y cientos de kilómetros por camellos, y pasaban terrenos difíciles, y después llegaban al punto. Hay que ponerlo de esta forma, no es algo que usas en una forma. Tomaría a un hombre 1 año de salario para agarrar esto. R.C. Sproul dice esto: el salario que tomaría 1 año para ganar, María lo usó en segundos. 1 libra, un salario de 1 año. Vemos, cuando venimos a esta sección, en un momento todos van a estar enojados y molestos porque María derramó este aceite de sacrificio a los pies de Jesús, y estaban preocupados por los pobres. Pero María, ella no tenía ninguna de estas preocupaciones, ninguna cantidad de dinero, ninguna cantidad de sacrificio, era demasiado, muy grande. No había nada que pudieras pedir de María que sería una petición demasiado grande, pero lo que hizo aquí era mucho más que allá, porque lo miraríamos nosotros como humillante.
Si ustedes vinieran a una de estas comidas cuando se reclinaban y estaban en la mesa más baja y sus pies afuera y traían un sirviente contratado, una persona humilde que tomaría una toalla y tomarían agua y limpiaran sus pies porque sus pies se ensuciaban cuando caminaban, y cuando estaban en estas largas comidas se limpiaban los pies. Y se recuerdan en Juan 13 Jesús hace eso a sus discípulos, pero María, ella no está lavando los pies con toalla, ella ha derramado el salario de un año, se ha postrado, ha bajado su cabello y está limpiando los pies de Jesús con su cabello. ¿Por qué? Porque para María el regalo de este aceite para dárselo a Jesús se lo merecía cada gota a él. Y si hubiera usado una toalla, la toalla hubiera empapado un poco y no quería que ninguno se desperdiciara. Y no solo eso, para humillarse y soltarse el cabello, María pensó que era el nivel supremo para humillarse ante el Señor y rebajarse a sí misma. Ella pensó que no era digna de lavarle los pies, de acostarse y usar su cabello para poner ese aceite en sus pies. Parecía como la postura correcta que el Señor merecía. Eso como lo honró. Incluso se podría decir esto: la oración de María era tan pura y valiosa como el aceite que usaba. Este es un momento de absoluta y asombrosa y sincera devoción y adoración. Si miran esto, mis amigos, mis amados amigos, de nuevo en el texto, lea ahora con eso en mente el versículo 3. María tomó entonces una libra de nardo, este perfume costoso, este aceite aromático, y se acostó y se soltó el cabello en señal de humillación y se acostó. Y todos los hombres habrían estado sentados y su hermana estaba ahí y Lázaro y Simón estaba ahí, todos atónitos, todos los ojos a María, y lo único que a ella le importaba era que su Señor estuviera honrado. ¿Quieres saber algo de esta mujer? Si lees Marco y Mateo, sabes lo que sucede en este momento. Los discípulos la regañan. Los discípulos la regañan y dicen lo mismo. ¿Sabes qué, María? No desperdicies ese aceite ahí. Podríamos dárselo a los pobres. Eso es un salario de un año. ¿Sabes? A ella no le importaba lo que los hombres pensaban de ella. A ella no le importaba que estaba siendo regañada por los discípulos. Ella quería exaltar al Señor Jesucristo, su corazón, su mente, su afección, su acción, todo sobre ella. Estaba haciendo todo por mostrarle al Señor que Él tenía el valor más alto. ¿Lo entendemos, verdad? Cuando valoramos a alguien, cuando valoramos mucho a alguien, dándole un regalo, se siente como que no es un sacrificio. Si amas a alguien y les das un regalo lujoso, no dices, oh, quiero obtener un retorno de mi inversión. No, ellos dan el regalo. Debido que la persona tiene un valor tan alto para ellos, no importa lo que obtengan en cambio, es una oportunidad para honrar a la persona. María estaba hipnotizada y encantada con la persona de Jesucristo, su gloria, su honor, su majestad, su realeza, su mesianismo. Estaba cautivada por el Señor, que todo lo que podía hacer era pensar en la expresión más grande, y eso es decir, déjame tomar lo más caro que tengo y ponerlo en sus pies, pero ni eso soy digno de hacer, y voy a hacerlo con mi cabello porque no quiero desperdiciar nada y me acostaré y prepararlo para lo que viene. El momento de pura devoción de María. Esa es la imagen número 2. Lo volveremos a visitar en un momento. Imagen número 1, una escena disfrutada bajo coacción, el montaje de María. Número 2, el montaje de pura devoción de María con respecto a su adoración. Ahora vamos a ver a la imagen número 3. Esto comienza a ponerse interesante. Vamos a traer a María después. Número 3, el contraste entre María, eterno, entre Judas. El primer contraste es entre los discípulos y María, pero este es menos radical porque los discípulos son inmaduros, son mezquinos, se preocupan del dinero, pero no piensan con buen discernimiento. De hecho, María es una discípula más obediente. Pero aquí María es en contra de Judas. Este contraste es eterno. El cielo y el infierno, uno yendo al cielo y uno dirigiéndose al infierno.
el hijo de perdición. Esto es impresionante. Así que miren este fuerte contraste en el versículo 4. Aquí está María, un montaje de oración puesto entre nosotros, pero Judas. Y Judas es conocido porque, en diferencia a María, fue uno de los discípulos que había tenido intención de traicionarlo. Así que Juan está mirando y dice, ¿sabes cuál Judas estoy hablando? El que quiere ver a Jesús muerto. ¿Y qué hace Judas? Regaña a María. Noten, ¿por qué no vendiste por 300 y dado a los pobres? Muchas veces estos hombres se presentan como que se preocupan por los demás, pero en su corazón solo se preocupan por sí mismo. Él dice, así como los demás discípulos dijeron, dalo a los pobres. Si realmente te importara a las personas, si realmente amaras a Jesús, se lo darías a los pobres. Pero esa es una portada, esa es una fachada, una hipócrita total. ¿Sabes qué es una hipócrita? Usa la boca para esconder su corazón. Ese es Judas. Noten, versículo 6. Juan nos dice exactamente lo que ocurría. Versículo 6. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. No lean eso muy rápido. Judas era confiado, le confiaban el dinero. Judas era el que contaba el dinero, el que nadie esperaba. Él tomaba control del dinero. Pero lo que nos dice aquí es que Judas estaba tomando el dinero. Y Judas quería que María vendiera eso para que pudiera tomar el dinero de la venta. Este es un contraste radical entre Judas y María. Sobre Judas, J.C. Ryle dice, un corazón frío y una mano tacaña generalmente irán de la mano. Un corazón frío y una mano tacaña irán juntos. Pero, ¿por qué digo eso? María estaba llena del amor de Cristo, expresaba las expresiones de devoción a Jesús, pero Judas solo le importaba a sí mismo. De hecho, permíteme tomar un momento en estos dos textos. Déjame enseñarte la diferencia entre María y Judas. Judas estaba cegado por el egoísmo y codicia. María está cegada por el amor y la devoción. Judas no puede imaginarse que valga la pena gastar ese dinero en Jesús. María no puede imaginar gastarlo en alguien más. María es altruismo, vacía de la conciencia de sí mismo. No le importa lo que más piensan, solo quiere honrar al Señor. Judas está lleno de sí mismo, de orgullo, solo quiere presentarse de bien a los demás. Judas regaña a María. María se inclina y adora en silencio. Judas está obsesionado por su reputación. María no le importa su reputación. Judas se presenta a sí mismo en engaño. María está llena de honestidad. Judas y María no pueden estar más opuestos. Querida Cornerstone, me imagino que en una habitación como esta probablemente tengamos ambos, probablemente tengamos Marías, probablemente tengamos a Judases. No sea que eres el hijo completo de perdición, pero una vida de amor propio, una vida de engaño, una vida de ponerte como piadoso en lo fuera, pero en interno solo te importa de sí mismo. Ese es Judas. María, en lo contrario, tenemos muchos de esos en Cornerstone. Veo en todo lugar corazones de devoción, corazones de sacrificio personal, un deseo de servir al Señor, una comprensión de nuestra propia pecaminosidad. No podrías imaginarte inclinarte ante Jesús. Un corazón de servicio, no costo, no sacrificio, es muy grande. No hay nada que puedas hacer por el Señor porque lo amas mucho. Yo diría algo sobre los Judases. Y tal vez hay unos sentados aquí, los Judases, si miras este perfil, ellos son autojustos y santurrones, ellos se ríen y se burlan de la piedad.
tienen una ceguedad por sí mismo. Ves a un Judas, ellos les gusta actuar como si preocupan de las personas y actúan y preocupan por la justicia, pero en su corazón realmente enfurecen con la justicia. En su corazón odian la piedad, su conciencia se siente culpable y arde cuando se relacionan con personas justas y odian a las personas de Dios. Son burladores. Personas como María los enferman. ¿Cómo puedes ser tan devoto? ¿Cómo puedes entregar tu vida a Jesús? Tal vez tienes personas como esta en tu familia, en tu trabajo. No pueden imaginar que ames a Jesús tanto que rodeas tu vida alrededor de su pueblo. Vas a la iglesia, das tu tiempo, recursos, esfuerzos. Estas personas, estos Judas, burlan de ellos. Este es el corazón de Judas, se burlan de los cristianos. ¿Sabes lo que ocurre a los hipócritas al final? Siempre son expuestos. Judas se burla de María por dar a Jesús 300 días de salario, pero en un par de días él va a vender su alma por 30 piezas de plata. Eso es aproximadamente un cuarto de un año de salario. Es un hipócrita. Actúa como si le importa la piedad en el momento. Actúa como si le preocupa a los pobres, pero no les importa a él, solo le importa a sí mismo. Ahora, la respuesta de Jesús es asombrosa. Vuelvo a leer el texto, el versículo 7 y 8. Esto es lo que dice Jesús a Judas y a los discípulos. Entonces Jesús le dijo: déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Vamos a hablar de eso en un poco. Solo para revisar todo, ¿a dónde estamos? El montaje de la adoración de María. Número 1, una escena disfrutada bajo coacción, el momento puro de devoción de María. Número 3, el eterno contraste entre María y Judas. Número 4, Jesús, el defensor de María. Jesús es el defensor de María. Jesús defiende a María en los otros evangelios y aquí también a Judas. Noten el versículo 7. Jesús dice: déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. Eso tal vez es un poco divertido para ustedes, porque se escucha como que Jesús está diciendo: déjala, va a haber un sepulcro en el futuro, y ella ya lo ha usado todo, en sus pies, en su cabeza, no hay nada más que ahorrar. D.A. Carson creo que lo agarra correcto, y esta es de la forma que lo puedes leer: déjala en paz. Ella no vendió el perfume como te gustaría que hubiera hecho, lo guardó para el día de mi entierro, lo guardó para ahora, el día para derramarlo en mi preparación para mi entierro, sepulcro. Eso es lo que está hablando. Recuerda, el viernes de esta semana Jesús va a ser sepultado y María estaba preparándolo. Y noten la línea de Jesús aquí. Es una gran frase de recordar. Esto es lo que Jesús dice, versículo 8. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús nos está diciendo: no cuiden a los pobres o ten corazón compasivo. Él está dando algo realista. No importa cuánta compasión tengas, cuánta ayuda humanitaria o cuánta quieres erradicar la pobreza. Lo siento, Hollywood, la pobreza nunca va a salir. Siempre vas a tener personas que son pobres en el mundo. Solo es la realidad de la caída. Jesús dice: siempre ellos van a estar aquí. Yo solo voy a estar aquí un poco de tiempo. Ustedes le preocupan de las personas que permanecen y a ella le importa de mí. Nunca erradicarás la pobreza, dice Jesús, pero un día llegará cuando no me tendrás. Enfócate en mí. Hay algo más que Jesús dice que es probablemente más importante. Noten lo que él dice sobre sepultura. Versículo 7. Entonces Jesús dijo: déjala para que la guarde para el día de mi sepultura. Los comentaristas tienen dos puntos de vista aquí. Un punto de vista es que Jesús está diciendo: María me está preparando para mi entierro, pero ella no sabe que está haciendo eso. Ella me está adorando en este momento y va a resultar que ella me está preparando por mi entierro. El segundo punto de vista, el que yo mantengo, es que María era
en realidad una buena oyente a Jesús. Jesús le decía muchas veces a los discípulos, voy a morir, voy a morir. De hecho, Juan 11, cuando yo muera, me levantaré de nuevo. Bien, voy a ir al sepulcro y me voy a levantar. María hubiera escuchado las enseñanzas de Jesús muchas veces, que Jesús tenía que morir y todo lo que ella pensaba. Y decía, si ella levantó a mi hermano de la muerte, no estoy preocupado por él. Obviamente hay una conjetura, pero la realidad es que Jesús está diciendo, María me está preparando para mi sepultura, y que contraste es María a Pedro, porque te recuerdas lo que Jesús dijo a Pedro, Mateo 16. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía de ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de ancianos y de los principales sacerdotes, y iba a resucitar el tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciéndole, no permita Dios, Señor, que te aconteciera. Y volviéndose a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, le dice Jesús a Pedro. Y estos estaban escuchando aquí, y Jesús le estaba diciendo constantemente que iba a morir, pero ellos estaban enfocados en lo que iba a sentarse a la derecha de Jesús. Pero uno de mis comentarios más favoritos dice esto sobre María. Dice esto. Tal vez María fue el mejor oyente que Jesús tuvo. Creo que es correcto. La fe y devoción de María está avergonzando a todos los demás en la habitación. Ella sabe que él va a morir. No sabe de qué forma. No sabe la plenitud de la resurrección, pero sabe que necesita preparar a mi Señor, porque Él sigue diciendo que su sacrificio puede venir. Y así que puedes leer este versículo diciendo, déjala en paz, su adoración es pura, su devoción es sincera, sus afectos sin obstáculo. Y cuando yo hablo, ella me escucha. Mírala a ella como ejemplo de verdadera fe. Jesús defiende a María. Y por cierto, la defiende hasta la cruz. Y es nuestro creyente, es nuestro defensor. Nadie de esas 17 personas se puede comparar a este momento de la oración de María. Es por eso que la Escritura dice, cada vez que el Evangelio es predicado en todo el mundo, recuerden la devoción de María. Llegando a nuestro fin, hemos visto una cena disfrutada bajo coacción, el momento de pura devoción de María, el eterno constante entre María y Judas, Jesús el defensor de María, y nuestra descripción número 5 es esta. Reacciones variadas a Jesús. Solo llamé reacciones variadas a Jesús, las 5 descripción. Noten el texto en el versículo 10 y 11. Pero, lo siento, hay que regresar. Versículos 7, 8 y 9. Hay que empezar en versículo 8. Porque a los pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre tendréis. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de Jesús estaba allí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado entre los muertos. Noten, el versículo 9, tienes una gran multitud que había estado siguiendo a Jesús por todo el ministerio. Esa gran multitud se presenta después en rechazo a Jesús. Y lo que miramos aquí es que en la oración de María todos quieren venir y ver a Lázaro y quieren ver en la escena. Nos dice Juan que es un grupo mixto. No solo quieren ver a Jesús con María, sino quieren emoción, quieren ver a Lázaro. En el versículo 9 miramos esta multitud, probablemente compuesta de incrédulos. Y el versículo 10, hay personas que quieren matar a Jesús, pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Miramos esta imagen de Juan, mira a María, mira a Marta, mira a Simón, los discípulos, mira esta escena, la adoración de María, y después viene una multitud, y estos son superficiales, quieren a Jesús más algo, quieren a Jesús, además la acción de Lázaro, son superficiales, se aguantan por un rato, y luego en el capítulo 12
lo harán y se apartarán después. Pero después hay personas enojadas con Jesús que quieren sacarlo, quieren matarle. Noten el versículo 11, miramos posiblemente a creyentes, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y tenemos esta respuesta variada. Tenemos probablemente personas que son salvas, versículo 11. Pero detengamos por un segundo. Volvamos a toda la escena. Mira la narrativa como todo. Pensemos en quién ha estado allí en el lugar de los hechos. Tenemos Lázaro, que está feliz de estar en comunión porque ha resucitado. Simón, que ha organizado todo y ha sido limpiado y adora a Jesús. Marta está adorando a Jesús. Los discípulos que no se dan cuenta que están regañando a María que adora. Y después viene la multitud que se mira como que está adorando, pero realmente solo están ahí porque quieren ver algo. Pero que está en el centro de todo eso: una fe de una mujer, María. Nadie más está presentado con devoción de esta mujer. Por eso que todo el mundo, cuando el evangelio sea predicado, ella tiene que ser recordada. Todas estas respuestas variadas apuntan a uno: el montaje de adoración de María. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué sacamos? ¿Cómo respondemos a eso? No tenemos a Jesús a caernos delante de Él, en gloria de Él. Si no eres creyente y estás aquí, estás tan cerca de Judas como lo estás a María. Tienes que arrepentirte de tus pecados y ver a María como un ejemplo de verdadera fe y confianza en Cristo para que no te mueras como un Judas. Pero para nosotros creyentes Cornerstone, ¿qué hacemos con esto? Bueno, encontré una gran cita de Charles Spurgeon y él básicamente dice: cuando miras a estos hombres y mujeres notables de Dios que abren paso adelante, los creyentes, ellos tienen que ser ejemplos para nosotros que incrementan el nivel de devoción para nosotros y el fervor. Esto es lo que Spurgeon dice: estudio de María como debería ser suficiente para los cristianos. Dijo: amados amigos, la Iglesia de Cristo necesita un grupo de hombres y mujeres llenos de entusiasmo que vayan más allá de la devoción al Señor. Necesitamos misioneros que mueran para llevar el evangelio a regiones más lejanas. Necesitamos ministros que desafíen la opinión pública y el celo ardiente. Se abrirán camino en los corazones de los hombres. Necesitamos hombres y mujeres que se consagren, todos los que tienen los actos audaces y autosacrificios heroicos. Oh, si todos los cristianos fueran así, pero no son. Pero al menos debemos tener algo. Necesitamos un guardaespaldas de un campeón amoroso para unirse en torno al Salvador. Necesitamos lo más valiente, Necesitamos inmortales e invencibles. ¿A dónde los encontraremos? ¿Cómo van a producir? Luego dice esto: no puedes saltar a alta devoción y soñar con ella, ni electrizado por el avivamiento. Y luego habla de María. Debe ser, estas personas son producidas a través de la energía divina del Espíritu Santo, que se levanta de un duro, severo con alma y están en comunión cercana y querida mientras caminan con su Salvador. Y esto es lo que él dice: nuestro encargo para ser como María: tienes que sentarse a sus pies o nunca ungirás sus pies. Su enseñanza divina en ti o nunca derramarás el precioso ungiente sobre él. No te animas a ser más como María, no te levantas por tus propios medios. Su devoción proviene de un amor por Jesucristo que lo superaba todo. Era todo para ella. Ella se convirtió en un ejemplo para que todo el mundo se recordara de Mateo 26, Marcos 14, cuando el Evangelio predican, conmemora a esta mujer porque ella preparó mi entierro. Ella era devota a mí, se humilló ante mí, se postró ante mí, me adoró. Ningún sacrificio era demasiado grande. Este es tener una devoción verdadera, sin obstáculos, sin división, en el Señor Jesucristo. Qué gran ejemplo. Hay que orar. Señor, gracias por esta mañana. Bueno, estamos abrumados y convencidos porque sabemos que no vivimos así tan a menudo como deberíamos.
Que nuestros corazones estén rojos a amarte. Llena nuestros corazones con tu amor. Llena nuestra pasión por tu gloria. Ayúdanos a ser tipos de personas que tienen adoración alegre, no distante. Gracias por los que te aman. Nuestra iglesia está llena de este tipo de personas. Si no te conocen, te pido que hablan de su corazón por su necesidad de un Salvador. En tu nombre, amén.